Bueno, de ese fondo, Noé, de memoria, de los viajes y las conversaciones que hemos tenido, yo quiero rescatar como si fuera un álbum de fotos, tres momentos. El primero es tu primer viaje a París. Una anécdota tuya caminando de noche y viendo la ventana de Bachelard, que es hermosa y quiero que la evoquemos. Después, tu segundo momento en París y luego, por supuesto, tu exilio en México. Esos tres momentos. Bueno, el primer viaje a París es en el momento que yo termino la facultad y no sé qué puedo hacer, no tanto en una línea de trabajo emergente de la formación de la facultad, porque ahí ningún profesor podía, digamos, orientar o no querían orientar. Los profesores estaban muy cuidando que no los echaran. Simplemente estaban cuidándose que no los echaran de su puesto, cuidaban la fuente de trabajo. De manera que, qué hacer, no sabía qué hacer. Y bueno, había un par de amigos míos que estaban en París, que nos escribíamos, me incitaron a ir. Bueno, junté unos pesos de aquí y de allá, me metí en un barco, llegué a París y estaba ahí en París, al principio como turco en la neblina, es decir, no... ¿Qué año, no es? 53, mi francés era nulo, prácticamente no existía. Eso me creaba una angustia terrible. El día que llegué a París, lo recuerdo perfectamente, ese día, mi amigo León Rosiner me había recibido en el puerto de Havre, me llevó a su pieza, que tenía un hotelito ahí en pleno barrio latino, y me entró una angustia y una extrañeza terrible, ¿no? Me puse a llorar, no sabía por qué lo había hecho, qué estaba haciendo ahí. Pero me consoló inmediatamente, me equilibró que me llevaron al cine a ver una película de René Clair con Gerard Philippe, un cine a la vuelta, y ver a esa cosa luminosa de esa gente. Ahí me equilibró un poco las cosas. Yo tenía un primer problema que era en la lengua. ¿Cómo aprender realmente? Entonces me ocurrió que la manera de aprender era simplemente ir a conectarme con el universo académico, por así decirlo, que en ese momento me interesaba, que era la lingüística. Entonces hice una revisión de los cursos de lingüística que se ofrecían en el país. Era el momento que la lingüística estaba entrando a la escena como un primer actor, y fui a toda clase de cursos de lingüística, de muy diferente tipo, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria porque iba a esos cursos y hacía lo que podía, tomaba notas, después iba a mi cuarto y las pasaba a máquina, y bueno, hasta que decidí, o se me ocurrió, o se me presentó la posibilidad de hacer de ir a un instituto de fonética y hacer fonética francesa. Y ahí es donde aprendí lo que era la lengua francesa, ¿no? Y bueno, lo hice bien, incluso es para contar cosas, la cuento en un libro, en Mediodía, cuento un poco lo que fue la experiencia. Pero de paso estaba el vagabundeo baudeleriano o benjaminiano, ¿no? Era un vagabundeo permanente, total. Y en ese vagabundeo estaban las orillas del Sena, donde estaban todos los vendedores de libros, los buquinistas, ¿no? Y ahí empecé a encontrar algunos libros que después sí fueron decisivos para mí. Por ejemplo, los Apollinaire, Thomas Eliot, Mallarmé, Valéry, en fin. Empecé a leer, sobre todo la poesía los poemas de Apollinaire me iluminaron mucho, ¿no? Eso, ligado además a los viajes en Europa, que me abrieron también la mirada. En Italia mi primer encuentro en Florencia con una obra particular de Simone Martini me duró toda la vida. Es decir, el gran arte del Renacimiento fue una iluminación. Es decir, yo estaba muerto de hambre e iluminado
cada día por diferentes cosas. Entonces eso me creó algo que no se contraponía a lo que yo había hecho en la facultad, en Filosofía y Letras, lo complementaba de otro modo y me daba la posibilidad de ser yo mismo, de empezar a ser yo mismo, en el plano sobre todo de la escritura. Esa primera experiencia que además Francia se estaba reconstruyendo de la posguerra, hacía apenas 8 años que la guerra había terminado, todavía había restos, en la calle había placas de resistentes que habían muerto ahí, la presencia era absoluta. En Alemania todavía había ciudades destruidas que se estaban empezando a reconstruir, en Francia mismo se había reconstruido sus ciudades que habían sido bombardeadas, así. Bueno, viajes incesantes a España, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, era todo, sí, todo en autostop, todo en los caminos, sufriendo y disfrutando y arreglándomelas, y creo que haciendo algo que después se me aparece en el plano de una elaboración teórica, en un concepto que para mí fue muy importante, es el concepto de comprensión diferida, que después, si vos querés en algún momento, lo podemos tomar. Pero no quiero que me prives del placer de oír ese pequeño relato de La ventana de Bachelard. Que era parte del vagabundeo. Yo nunca seguí un curso sistemático de Bachelard, ni de Merleau-Ponty, ni de Jean Val, ni ninguna de esas cosas, de esos nombres célebres, Vladimir Yankelevich, que ahora ha sido recientemente muy recuperada la obra de este filósofo. Había un florecimiento filosófico, estaba Jean-Paul Sartre, también la polémica con Camus, todo esa temática, ¿no? Pero bueno, mi amigo León Rosiner, que estaba haciendo un doctorado en filosofía, sí seguía esos cursos, y Marcelo Abadi, que estaba también ahí, me hablaban de todos estos genios de la filosofía. Bueno, el hecho es que una noche estábamos caminando con mi amigo Rosiner por el Boulevard Saint-Germain y me dice, ves, en esa ventana que se ve ahí, hay una luz, ahí está Bachelard, es insomne. Y entonces esa ventana está siempre iluminada y bueno, imaginé a Bachelard ahí. Y pocos días después, que yo ya Bachelard se me aparece, tengo 2 experiencias en relación con él que son muy interesantes. La primera, no fue la primera cronológicamente, pero la primera que quiero relatar es que un día fui a la biblioteca de la Sorbona, de la cual recuerdo el olor a transpiración acumulada de siglos, ahí, que era una cosa tremenda y una cosa insoportable. Y ahí pesco una revista donde hay un artículo de Bachelard. Y el concepto de ese artículo era que cuando cada uno se acuesta dispuesto a dormirse y apaga la luz y se cubre, está sometido a todas las fuerzas del cosmos. Es alguien que es inerme respecto de todas las fuerzas del cosmos. Ha sido una cosa extraordinaria, ¿no? Y la otra, más interesante todavía, el propio Rosiner me dice, ¿no querés venir a escucharlo a Bachelard en el Colegio de Francia? Y yo, claro que quiero ir, ¿no? Y nos vamos, somos los primeros que llegamos, nos sentamos en la primera fila en una salita muy bonita, muy preciosa, una calefacción muy intensa, ¿no? Y ahí recuerdo algunas cosas así laterales muy interesantes. Por ejemplo, junto a nosotros se sienta lo que se podía llamar un viejito, o sea, un señor que tenía unos lentes con una cadenita, no así, una especie de bigote y barba rala, y que saca un dispositivo para tomar nota, y es un cuaderno, y saca un tintero y una lapicera con pluma cucharita, moja y toma nota con una cucharita, una maravilla.
aparece Bachelard con un torbellino, un hombre grande, con un jaqué, con el moño ese palomita, un jaqué lleno de libros, que irrumpe ahí, y ya, señoras y señores, qué gusto estar acá con ustedes. Hoy he tenido un día extraordinario, maravilloso. He andado por el Boulevard, el Boulevard Saint-Michel, las librerías de ahí, encontré un libro de Maurice Nadeau, una historia del surrealismo, que lo empecé a hojear, es fascinante, es un libro extraordinario. Y los poemas de la señora de tal, que no me acuerdo el nombre, que tengo acá, una maravilla, dice, soy feliz de esto que he encontrado, que si lo que, lo pongo acá, bueno, y ahora empecemos a ver. Yo había escuchado todo eso así, ávido, un chico provinciano que se deslumbra por esa cosa gloriosa, y empieza a hablar de no sé qué cosa de epistemología, y empiezo yo a dormirme de una manera tan brutal que no logro, me hago así todo el tiempo, no pesco nada de lo que dice y me voy tan virgen como había entrado, sin saber qué demonios había hecho Bachelard. Lo que es extraordinario es que no sabemos si esto ocurrió, pero está muy bien contado, porque comienza con el insomnio de Bachelard y termina con el sueño de Dietrich. O sea que eso es extraordinario. Entonces está bien, no sabemos, porque hay que tener en cuenta que este señor ha estado elogiando el texto. Puede ser que en su afán de cerrar, ¿no es cierto?, haya hecho como esta cuestión de simetría. Es una maravilla.